Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Bien, perfecto. Un poco mejor. Bueno, les cuento, hoy básicamente me van a dar el alta a nivel técnico, digamos. Luego me tienen que hacer seguimiento unos días porque sigo con tos y bueno, estos días estuve con algo de fiebre, así que me dieron igual, me están tomando corticoides, pero supuestamente en unos días va a estar bien. Así que la idea sería a partir de ahora tratar de retomar el cronograma. Hoy, como les dije, vamos a hablar de terminar con lo que sería la práctica 2. ¿Sí? Ver todo lo que nos quedó, las consultas que había y las consultas nuevas que tengan. También vemos hasta dónde llego, porque tampoco es que por ahí me da el cuerpo para tanto, pero la idea sería ver eso. Y después la idea sería seguir con el cronograma, lo cual obviamente implica, si no fueron reemplazando días que no tuvimos clase con nuevas clases teóricas, que se van a tener que poner un poco al día. Pero en principio, según cómo sigue el cronograma, la próxima clase de consulta sería el miércoles que viene, que incluiría las teóricas 13 y 14, que ya son de la práctica 3. ¿Ok? O sea, hoy terminaríamos, una forma de decir, obvio que si la clase que viene hay consultas o si hoy terminamos antes o lo que fuera, podemos seguir hablando de la 2, pero en principio el miércoles que viene empezaríamos a ver consultas de la práctica 3. ¿Ok? Y a partir de ahí retomamos el cronograma. Teníamos planificado para la semana del 17 de mayo el primer parcial. Como ya saben, todavía no llegó la normativa de la facultad, pero sí dijeron que iban a emitir una normativa para que no sean presenciales los exámenes. Mi idea es que sea el primer parcial el jueves 20 de mayo, que sería el jueves de esa semana en la que hayamos quedado. Básicamente, por un tema de también con los casos que hubo y eso, que no se les amontonen mucho los temas y tengan tiempo de de ponerse, bueno, a ver las clases que haya que ver, practicar, estudiar, hacer consultas. No quiere decir que en esa semana del 17 no vayamos a empezar a ver temas de lo que sigue. A lo mejor arrancamos con los temas que faltan. Piensen que yo les dije que el primer parcial va a ocupar hasta lo que sería más o menos la primera mitad de la práctica 4, que es la parte de propiedades de estimadores. Y un poco más, seguramente, estimadores estadísticos suficientes, información de Fisher, que son, digamos, los primeros temas de estimación puntual. Y no incluía la parte de métodos de estimación. Eh, Tal vez lo empezamos a ver, pero no se va a evaluar. Sí. Pero bueno, vamos viendo cómo estamos con los temas y con las consultas en esos días. Yo después voy a armar el cronograma de la segunda parte. Pero en principio el primer parcial quedaría entonces para el jueves 20 de mayo. ¿Ok? Casos particulares, yo sé que probablemente si nos tratamos de poner de acuerdo, entre un montón de, hoy en este momento son 14 nada más, 13 y yo. Pero obvio que si nos tratamos de poner de acuerdo, siempre va a haber alguien que algún día le consiga con algo. Casos particulares, obviamente, me escriben a mi mail y los charlamos. Sí, pero en principio, el jueves 20 de mayo sería el parcial. Estamos hasta que donde entra, hasta la primera mitad de la práctica 4. Sí, creo. Y hasta el ejercicio 8, creo. Bien. Cuatro, sí, sería hasta el ejercicio 8. Sí, después, por algún motivo, algo que llega a quedar afuera, lo vamos hablando. Pero así como el plan original es ese, hasta el ejercicio 8 de la práctica 4, que serían los temas de propiedades de los estimadores, estadísticos suficientes, información de Fisher y teorema de Cramer-Rao, que es para probar eficiencia de un sentido absoluto. Esos serían los temas hasta el primer parcial. Después, obviamente, si llegamos a ver más, no entra y queda para después. Si llegamos a ver menos, lo charlamos más cerca de la fecha. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Algo administrativo y eso?
sobre el campus que tenía las dudas. ¿Alguno de la clase pasada? ¿Algo que ya han visto y no se entendió? A mí me costó el 2C. O sea, no entiendo cómo plantearlo. No es que me confundo con la derivada. Vos Ahí lo miramos. Perfecto. me salió, pero no te... Se corta un poco lo que decís. Te escuché una parte y una parte no. Si querés lo escribo, porque tengo mal internet. Ahí lo escribo por el chat. Ahí te escucho. Muy bien, entonces, ok. Está bien, está bien. Igual, por lo menos, en general se te escuchaba, era un momento que se cortó, pero dale. Yo igual estoy abriendo el campus acá para ver. A ver, 12. El 12 es el de que okay, teníamos una densidad, habíamos empezado a hablar algo de eso la semana pasada, el lunes. Teníamos una densidad que era algo K por 2x por x más 2y para los x, cuando tanto x como y estaban entre 0 y 1. Es decir, para el x y en el cuadrado 0,1 por 0,1, que sería esto. ¿Sí? Ahí le cae el soporte. Y 0 si no, obvio. Entonces el soporte es ese cuadrado. Les pedí al punto A buscar K, que no me acuerdo si lo hice en la clase o no, pero sale integrando, igualando, haciendo el integrador, igualando a 1. Según la respuesta, acá debería dar 2 tercios. A una vez que se da cuenta. O sea que está cada 2 tercios. Bien. Y después, bueno, el B me pedía calcular esperanza de XY, esperanza de X, esperanza de Y covarianza. Y el C, me dice, ok, el C es el que pide la distribución. Y te dice un montón de casos. Vamos a ver por qué te pide ese montón de casos. Tiene un poco que ver con, es parecido al que habíamos hecho, planteado el otro día que también pedía buscar la distribución. Entonces, el ejercicio C me pide que busque la función de distribución, me la pone como función de CT porque como vamos a integrar es más fácil cambiar la variable hasta donde integro. Y vos me decís que no es que se le la cuenta, sino que entendés el planteo. No entendés el planteo, imagino que por los casos, o sea, ¿te acordás qué es lo que tengo que hacer? Digamos, por definición, en teoría, si tengo que decir, tengo esto y quiero esto. Integrar la densidad. Integrar, bien. Entonces tenemos que integrar la densidad, la integral va a ser doble, va a ser una integral iterada en realidad, y bueno, si integro, por ejemplo, si la primera integral es en i, la de más adentro, que sería la que corresponde a este, va a ser desde menos infinito hasta t. Para llamarle t a la segunda, porque si le puedo llamar t a esta y s a esta, puedo, me complico la vida porque me voy a confundir seguro, pero podría y es completamente legal. Si después integro en x, acá esta va a ir desde menos infinito hasta s. Hasta ahí estamos de acuerdo en que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Sobre todo Bautista te preguntó. Sí, el tema es ahora, bueno, cómo lo llevo a cabo teniendo en cuenta todos estos casos. Y ahí es donde una vez más se vuelve crucial el tema de, bueno, de ver bien el soporte y hacer dibujitos. Así que vamos a verlo bien. Acá está el 1 de X, acá está el 1 de Y. El soporte es este de acá. Fuera de todo este soporte, la densidad vale 0. ¿Sí? Yo no te hice un dibujo, me olvidé pasárselo. Porque se acuerdan que habíamos visto el del ejercicio.
el ejercicio, a ver, era el 4 creo que era, o el 3. El del ejercicio 3, que habíamos hecho el 6 sobre 1 más x por y a la cuadrada, si lo tengo guardado acá, porque lo tengo en otra máquina, me parece. Pero he hecho un dibujo en GeoGebra por si les interesaba verlo, para que lo tuvieran. Ahora sí, si lo tengo en mano se los paso acá, si no... Fíjense si desde ese link si alguien puede entrar y después, en todo caso, compártelo en el grupo y eso. Por eso es la densidad del ejercicio 3, por si alguien la quiere mirar, para entender. Después, en todo caso, les hago gráfico de esta otra densidad. Fíjense si con ese link les salga separado. Si no, les saco pasa que ahí la pueden mover y en 3D y todo eso. Si no, les saco una captura para que la puedan ver. Esta sería la del ejercicio 3. Lo importante acá es que el soporte está en este cuadrado, en el cuadrado 0,1 por 0,1. Fuera de ese cuadrado, la densidad vale 0. Y fuera de ese cuadrado, a diferencia de la otra vez que fuera de ese cuadrado, quería decir, en estos tres cuadrantes, acá es, en esos tres cuadrantes la densidad vale 0. Y de hecho, ya que estamos, repasemos un poquito cómo funcionaba. Recuerden que integrar en X, o sea, integrar en Y, es pararme, igual acá eso no importa porque sería para las marginales. Igual lo repito, integrar en Y sería pararme en un valor particular de X, ya sea acá, acá o acá, e integrar sobre una recta, ¿sí? Sobre los valores que vamos a ver, sería como un integral de una sola variable sobre esa recta. Lo mismo, integrar en X sería pararme en un valor de Y, lo mismo. Ahora, integrar en Y en X, desde el menos infinito hasta S en X, desde el menos infinito hasta T en Y, quiere decir que si yo me paro en cualquier punto, por ejemplo si ese es el punto ST, ¿en qué región estoy integrando? ¿Se acuerdan cómo le había llamado yo? Tratar de entender. Este ST era qué cosa. Era como la punta de una hoja de un cuaderno muy grande, ¿sí? Como que hasta ahí llegaba, pero después olvídense que el cuaderno se acaba, ¿sí? Era de ahí para abajo y de ahí para la izquierda, ¿sí? Infinitamente. O sea, era este tipo de región. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la integral que estoy haciendo. Entonces, de vuelta, una vez más, hay que mirar cómo... ¿Alguien puede abrir ese link de casualidad? Encima acá es medio feo para hacerlo porque... no pueden abrirlo ustedes, ¿no? Pueden hacer clic. Sí. Perfecto. Se puede y se puede ver. Listo, perfecto, bueno. Después mírenlo tranquilos, pero ese ya para que tengan una idea de la densidad, ¿sí? Y de que vean, que visualicen un poquito esto de la densidad conjunta. Piensen que abajo de ese gráfico, que no tiene una asíntota vertical, aunque uno pudiera pensar lo contrario, sino que termina ahí en ese punto que está marcado, si uno calculara todo el volumen que hay abajo de esa especie de solapa levantada, todo el volumen que hay abajo entre el eje X, entre el plano XY y esa superficie, ¿cuánto dicen que tiene que dar ese volumen que hay abajo de esa, digo, por si alguien lo está viendo? Ese volumen que está abajo de esa superficie. ¿Cuánto les parece que tiene que dar ese volumen? Que en realidad, es 1 exactamente. Que en realidad es un volumen no acotado, porque si esa solapa
nunca toca el plano XY, pero bueno, obviamente tiende a cero. Todo ese volumen tiene que ser uno porque es básicamente toda la probabilidad que está acumulada. Si es el equivalente a que la integral de una densidad marginal, una densidad de una variable, de 1. ¿Estamos de acuerdo? Digo, como para que visualicen esas cosas un poco gráficamente, que si no se vuelve medio abstracto y mucha cuentita y poca idea. Pero bueno, volvamos a este. De vuelta, tenemos que ver cómo este tipo de superficies, de regiones, digamos, interactúan con este soporte ahora. Entonces, para volver al ejemplo de la otra vez, si estoy en alguno de los tres, que no sea el primer cuadrante, digamos, segundo, tercer, cuarto cuadrante, si mi ST, en vez de estar acá, el primer cuadrante está acá, y acá puede ser acá o puede ser más arriba, o acá, o acá, o acá, en algún lugar de esos. Y yo me hago esta región. ¿Qué pasa con él? ¿Cómo interactúa con el soporte? ¿Se interseca con el soporte? No, está para afuera, da cero. Perfecto. En ese caso la intersección con el soporte es vacía, ¿sí? O sea, toda la parte donde integro, en toda la región donde estoy integrando en uno de esos casos, la densidad vale cero y por lo tanto toda la integral da cero. Perfecto. O sea que hasta ahí es como la expresión anterior. Es decir, vamos a ir anotando. S menor o igual a 0 o T menor o igual a 0, listo. La integral da 0. O sea, hasta ahí no hay vuelta con la pregunta. ¿Sí? Y el otro día lo resolvimos fácil, era, si cabe en uno de estos tres da 0, si cabe en este, como, bueno, acá en todo, es exactamente, es precisamente el gráfico que les pasé, como en todo este cuadrante tengo el soporte de la densidad, es todo el cuadrante, bueno, pasaba otra cosa diferente. Ahora, en este caso, si cae en el primer cuadrante, también pueden pasar cosas diferentes según que me caiga dentro del soporte. Ese sería el caso en que tanto la S como la T están entre 0 y 1. Si me cae acá, es con la S entre 0 y 1, pero con la T más grande que 1 pasa otra cosa. El caso con el complemento de eso sería si la S es más grande que 1 y la T es menor que 1. Y el otro caso sería si los dos son más grandes que 1. ¿Sí? Obvio que están los casos mayor igual y eso, pero en general eso se resuelven solos. ¿Sí? Siempre quedan como en el medio. No la compliquemos demasiado. Si quieren, vamos al otro caso fácil. ¿Qué pasa si estoy en este? ¿Qué pasa si tanto S como T son mayores que 1? O mayores iguales que 1, si quieren, pongamos. Cuando interseco con el soporte, ¿qué me pasa? Cada uno. Claro, ¿y qué pasa cuando interseco con el soporte? ¿Cuánto del soporte hay contenido No, en abarca esta todo. región? Todo, ¿no? Si yo tomo eso, en esta región está todo el soporte, con lo cual esta integral termina siendo la integral de la densidad sobre todo el soporte. Por eso la integral me da 1. Pues ahí tengo todo acumulado, digamos. Así que en ese caso, 1. Esos serían como los casos extremos. Acá en cualquiera de estos tengo todo, en cualquiera de estos no tengo nada. Ahí estamos. Entonces ahora estudiamos con detalle los otros tres casos, que hay dos que son muy parecidos. A ver, digamos por ejemplo qué pasa si tengo este. ¿Sí? Tomo este de acá, ¿no? Es decir, de ahí hasta ahí. Y la de ahí. O sea, este sería la S y la T está acá, en un valor por encima de 1. Mi región de vuelta es, lo tengo acá el dibujo para no tener que andar borrando todo el tiempo, pero mi región sería todo esto de acá. Si interseca con el soporte, sí. ¿Contiene a todo el soporte? No. Pero si me fijo qué es lo que tiene como esta parte del soporte. O sea, esto es equivalente a decir que yo integro esta función, 2 tercios x más 2y, la x entre cuánto y cuánto. La x desde dónde está dónde se mueve.
De 0 a S. 0 a S. Ahora sí, de 0 a S, porque la S está acá adentro, o sea que no tengo el 1 como limitante. La I se mueve de dónde a dónde. De 0 a T. De 0 a T, si yo escribo F. Pero una vez cuando quiero decir que lo que integro, en lugar de F quiero escribir 2 tercios X más 2, ¿sí? ¿Cómo? Ok. O sea, si yo acá pongo F de X, sí está todo perfecto. Pero si yo acá quiero poner, si yo quiero escribir la integral de 2 tercios X más 2Y, que es la parte que importa en el fondo, porque es el soporte, la X va de menos infinito, perdón, no de menos infinito, como decir, de 0 a S, o sea, desde acá hasta acá, y la I va desde dónde hasta dónde. Desde De 0 0 a 1. hasta T. No, claro, va desde 0 hasta 1 y ahí se acabó. Yo después tendría que integrar de 1 a T, pero lo que voy a integrar desde 1 a T es el 0. Entonces eso ni lo haré. ¿Se entiende? O sea, en X integro desde 0 hasta S, no desde menos infinito hasta S, porque toda la parte desde menos infinito hasta 0 la descarto, justamente porque es donde está fuera del soporte. Y la parte en I voy desde 0 también, pero hasta 1, porque después del 1, ya todo lo que va desde 1 hasta T, en este caso estoy considerando T más grande que 1, toda esa parte también está fuera del soporte y por lo tanto la densidad vale 0 y también la integral vale 0. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, pero igual no me conviene directamente integrar de 0 a S y de 0 a T y Es que la pregunta después es, queda ¿quién integras de 0 a S y de 0 a T? Por eso, 2 tercios, etcétera. no, porque cuando vos estés integrando, si para un punto que está por acá, o cualquier punto que esté por acá, es mentira que la densidad sea 2 tercios X más 2. Si yo me paro acá, ¿cuánto vale la densidad? No sé. Fíjate. La densidad vale 2 tercios por X más 2Y, cuando tanto la X como la Y están entre 0 y 1. Ah, bueno, sí, ok. O sea, a ver, yo acá puse coma, pero eso sería como X entre 0 y 1 y también entre 0 y 1. O sea, las dos tienen que estar entre 0 y 1. Entonces, si yo estoy parado acá, ahí la densidad vale 0. Entonces no puedo poner 2 tercios X más 2Y. Ok, ok. Obvio que todo eso después a la hora de integrar no agrega nada, por eso en vez de escribirlo como la suma de un montón de integrales innecesarias, directamente ni lo cuento y listo, ¿sí? Porque son todas suman 0. Pero ese sería el detalle. ¿Se entiende? O sea que acá, para el caso en el que S sí está entre 0 y 1, pero la I es mayor a 1, o si quieren, perdón, la T es mayor a 1 o mayor o igual a 1, como quieran. Para ese caso, la cuenta que tengo que hacer, la escribo de vuelta un poco más linda, es la integral de 2 tercios, X más 2y, etc., con la X entre menos infinito, entre menos infinito no, entre 0 y S, o sea, este intervalo, y con la Y entre 0 y 1 y listo. ¿Sí? Todo lo que viene después de 1 no me agrega nada. ¿Se entiende? Bautista, vos, que me habías preguntado. Sí, perfecto. Muchas gracias. Buenísimo. O sea que para entre 0 y 1 y t mayor o igual a 1, sería esta la cuenta. Obvio que para al revés, para t mayor, para s mayor o igual a 1, t entre 0 y 1, que sería este caso, ¿sí? El punto acá, o sea, a la derecha del cuadrado, la integral entre 0 y 1 para la x, y en y sería la integral entre 0 y t, que sería como que estoy en un punto así. Esta es la s se pasó del 1, así que integro hasta el 1, y esta sería la t, que no se pasa del 1, así que estaríamos integrando en este, o sea, yo quiero todo este rectángulo, ¿sí? Pero la única parte que tiene en común con el soporte es esto acá. Entonces sería lo mismo, pero al revés. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Bien. Nos queda un solo caso. ¿Cuál es? Que son todos estos casos que se mencionan ahí en el... Y de 0 a T. Claro, tanto la S como la T entre 0 y 1. Este es el soporte. ¿Qué pasa si esto es X, esto es Y?
¿Qué pasa si el punto ST está por acá? Está dentro del soporte. Bueno, de vuelta, yo pienso en la punta superior derecha de la hoja infinita, ¿sí? Y la intersección con el soporte es esto. Ahora en este caso, esto es S y esto es T. Y entonces sí, la integral que voy a hacer ahora, para la parte que me interesa del soporte, que es esto, es simplemente este rectángulo de ahí, digo rectángulo porque es obvio que sí, pueden ser diferentes, es integrar de vuelta 2/3 x más 2y, la x entre cuánto y cuánto. 0 y S. 0 y s. Y la y, 0 y T. 0 y t. Misma idea. ¿Se entiende? Con esa integral, obvio, al hacer la cuenta, chequen que después la respuesta está igual. Con esa cuenta obtendrían el valor de la función de distribución en ST cuando S y T está entre 0 y 1. Obvio que hay que contar cada uno de esos casos de que la distribución es llave, tal cosa si esto, tal cosa si esto, tal cosa si esto, tal cosa si esto, 0 si tal cosa, 1 si tal cosa. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. Buenísimo. Bien. ¿Alguna otra cosa que no haya quedado clara? Ahí consultas de la clase pasada. ¿Del ejercicio 2 hay alguna otra duda? Digo, sí, pasamos después a otra, pero ya que estamos en el 2. Ejercicio 6 de la guía 2. Ahora después vamos. Sí, ahora vamos a eso. ¿Del 2 hay alguna otra duda? Quiero graficar algo. Después les hago un gráfico de estas densidades en las puntas. Porque sobre todo con las densidades está bueno tratar de verlas, si no uno pierde un poco de vista qué es lo que está haciendo. Pero después se las hago con tiempo, así no perdemos tiempo. ¿Del 2 no hay ninguna otra duda? El otro día hemos hablado del 3, habíamos hablado del 4, ¿sí? Yo les había dejado, del 4D pudieron hacerlo, que había que había que hacer de calcular la probabilidad integrando por un lado la densidad y por otro lado haciendo cuentitas de sumo resto con la función de distribución. ¿Eso le salió? Sí, es una integral muy larga. Sí, pues. Pero sí, sí. Sí, es un Sale, bajón. sale. Es un bajón porque tiene todo un montón de términos, sí. Pero sale, ok, perfecto. Y hay que hacer partes en algún momento, capaz incluso. Sí. Sí, se la regala, obviamente. También me habían preguntado el otro día en el campus. A ver, esperen que entro. Acá. Leandro me había preguntado por el 5B. Habíamos hablado del 4SS que dije. Leandro me había preguntado por el 5B1 de la práctica 2. A ver. El 5 es un ejercicio de... Profe, Sí, perdón, yo había preguntado por ese ejercicio, igual no hace falta porque yo no entendí. entendiste, perfecto. Así que, Igual menciono, a ver, por si le generó duda a alguien más, a ver cuál era la pregunta.
Sí, está bueno igual el ejercicio para repasar un poquito, porque de hecho de discretos no hay mucho. No me olvidé la pregunta de vectores discretos, variables discretas, vectores continuos, variables continuas. Lo tengo anotado, pasa que tuve otras cosas que hacer, pero la tengo presente para ver si la resuelvo para la próxima o aunque sea lo pongo en el campus. Pero es un ejercicio de un vector discreto, ¿sí? Que tiene algunos puntos interesantes, así que aunque sea comento algunas cosas, igual si quieren me dicen. No hicimos mucho creo que no hicimos ninguno todavía de discretos. Y lo que me dice es, básicamente es un vector discreto, me da cuál es el rango. El rango es un conjunto de puntos del plano ahora, porque son dos variables. ¿Sí? El rango del conjunto de x y de y es 0, 1, 0, no sé, lo estoy poniendo en el mismo orden, pero no importa. 0, 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1, 0. O sea, el rango, ¿cuántos elementos tiene? ¿4? 4. Exacto, sí, son 4. O sea, esto es un elemento, este es otro, este es otro, este es otro. Los puedo ver gráficamente, esos 4 elementos, esos 4 puntos del plano. Uno es este, otro es este, otro es este y otro es este. ¿Sí? Si yo pregunto la probabilidad de que el vector caiga en alguno de estos, en este o en este o en este o en este, la probabilidad no es 0, es 0, algo. Si pregunto la probabilidad de que caiga en cualquier otro lado, la probabilidad es 0. ¿Sí? Esta es la diferencia en este caso que es un vector discreto. ¿Ok? Y me dice que la expresión es uniforme sobre el rango, así que todos estos 4 puntos tienen la misma probabilidad, que por lo tanto es un cuarto. O sea, la función de probabilidad puntual es para los puntos del rango, para cualquiera de estos 4 es un cuarto. Obvio que fuera del rango es 0, pero es un cuarto. Es uniforme. ¿Ok? Y lo que me había preguntado Leandro, que veo que lo entendido, pero es básicamente era el punto B1. ¿Sí? El punto B son todas probabilidades que me piden. ¿Sí? Pero todos son más o menos similares. En el fondo lo que hay que ver es qué conjunto estoy representando. En el punto B1 me pedía que X sea menor o medio. Esto es X, esto es Y, ¿no? X sea menor o medio, es decir, que esté de acá hacia la izquierda. Y que Y sea mayor o igual a 0, es decir, que esté de acá para arriba. O sea que sería esta región sin contar este borde. Pero sí contando este borde. Esa es una manera de verlo gráficamente. Bueno, ¿cómo calcular esa probabilidad? Es fácil. Es lo mismo de antes. Sumo las probabilidades puntuales de todos los puntos de rango que están en la región o que cumplen con la condición pedida. Gráficamente lo puedo ver. ¿Cuáles serían los puntos que cumplen o que están dentro de la región? Yo acá seguro que si lo digo me equivoco. Me mezclo la X con la Y. Menos 1, 0 y 0, 1. Perfecto. Sí, bien. Vos lo dijiste mejor de lo que lo leí yo seguro. Menos 1, 0, que es este, y 0, 1, que es este. Eso lo puedo ver gráficamente. ¿Tienen dudas de cuáles son? Y bueno, en este caso no es tan difícil. De hecho no la escribí, pero la pregunta es la probabilidad de X menor a un medio y mayor o igual a 0. ¿Qué hago? Puedo agarrar uno por uno, son 4 nada más, no es tanto de laburo. Puedo agarrar uno por uno y ver si cumple o no cumple. 0, 1, ¿cumple? Lo meto acá. ¿Cumple con esto 0, 1? Con toda esta condición de esta conjunción. Perdón. Ah, pinté mal yo, Disculpen, estoy haciendo otra cosa. Lo que vos dijiste estaba bien, pero yo pinté mal. Porque dice y mayor o igual a 0. Y X menor a un... No pinté mal. No pinté mal, está bien. Me mareé yo solito. Me mareé porque escribí los puntos en otro orden que lo que está ahí. Igual hay algo muy copado ahora que se puede usar como excusa que se llama trastornos neurológicos posteriores al COVID. O sea que a partir de ahora mi excusa es esa, para cualquiera de estas cosas, ¿ok? 0,1 sí cumple, el 0,1 efectivamente es este punto acá. Pero si no me doy cuenta gráficamente, lo puedo mirar, sí. ¿Por qué? Porque miro, el 0,1 cumple con esto.
X menos 1 medio. Sí, sí, 0 menos 2 medio, listo. ¿Cumple con y mayor o igual a 0? también. Sí, 1 es mayor o igual a 0. ¿Cumple con esto y esto? Sí, porque cumple con los dos, listo. El 0, 1 está ok. 0 menos 1 cumple. No, no. No, porque no cumple esta, ¿no? 1, 0 sí cumple. No, no cumple porque 1 no es menor que un medio. Y menos 1, 0 cumple porque menos 1 es menor que un medio. Y 0 es mayor o igual a 0, o sea que esta cumple. O sea que esta probabilidad es simplemente la probabilidad puntual. A ver, es la suma de la fórmula sería esta. ¿Sí? Esta región llamémosla A. Es un subconjunto de R2, un boreliano en particular, pero digo, es un subconjunto de R2 con sentido. ¿Cuál es la fórmula así del apunte que tendría que usar? Bueno, esta probabilidad de que XY pertenezca al conjunto A, creo que le puse B en el apunte, como le ve, es la sumatoria de las probabilidades puntuales de XY para todos los XY que están en el rango, intersección, ese conjunto que yo quiero. Esto en este caso básicamente es hacer esta suma para dos puntos, para este y para este. O sea que es ni más ni menos que la probabilidad de XY en el 0, 1 más la probabilidad de XY en el menos 1, 0. Esta es un cuarto, esta es un cuarto, el resultado es un medio. O sea, la fórmula es esta. ¿Pero qué significa esta fórmula rebuscada? Fíjate qué puntos cumplen y qué puntos no. Agarra los que cumplen, calcular la probabilidad puntual y suma. Es eso simplemente. ¿Se entiende? ¿Está claro para todos esto? Lo mismo vale para el resto del ítem B del punto 5. ¿Sí? Hay que mirar cada una de esas y cumple con los discretos, no hay tanta vuelta. Acá no es que hay que hacer una integral rara ni nada por el estilo, porque justamente son discretos. ¿Se entiende? Profe, yo tengo una consulta por los rangos de X y de Y por separado. Ah, bien. Sí, decime. Eh, Hay uno de los videos donde explicas que como si los imaginamos como vector, o sea, como vector de X, por ejemplo, ¿no? Eh, en cero la probabilidad es un medio porque las otras dos suman un medio. Sí. Yo no llego a entender bien por qué tomamos cero y no cualquier otro valor, digamos, porque no estaba aclarado que, bueno, ese podía ser un punto a tener en cuenta. Si querés, ahora te digo cómo podés ver, cómo podés mirar el rango para tratar de reducir el rango de X. Pero, Sí. digo, elijamos otro valor, decimos uno vos cualquiera que se te ocurra. Otro punto cualquiera. Un valor de X. Ah, 3. 3, listo. Bueno, justo no me entra en el gráfico, pero pongámoslo acá. Puede ser 1,7 si querés, o sea, digo, técnicamente discreto no quiere decir que nos restringamos a valores enteros. Pero 3. Bueno, si yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad puntual, ¿no? De que X sea 3. Y yo lo único que sé no es qué le pasa a X, sino qué le pasa al vector XY. Mi pregunta es, ¿qué le tiene que pasar al vector XY para que X valga 3? O sea, el vector XY debería dar 3 algo. Si da 3 algo, lo que sea, el algo de acá, X vale 3. Sí. ¿Cuál es la probabilidad de que el vector XY dé 3 algo? Pero teniendo en cuenta los demás puntos o pensándolo Ah, como claro, vos sabés que otra cosa aparte. teniendo en cuenta que vos sabés que el vector XY es un vector discreto con este rango y que todos estos puntos tienen la misma probabilidad que es un cuarto. Mm. No, cero, porque si Sí, todos valen un cuarto, ese va a valer cero. exacto. Como tipo, entre todos estos 4 puntos,
ninguno de los cuales tiene x igual a 3, vos tenés toda la probabilidad de igual a 1. O sea que la probabilidad de que dé 3 algo es 0. Así que esta probabilidad es 0. ¿No? Si la probabilidad de x igual a 3 es 0, el 3, ¿pertenece o no pertenece al rango de x? Por definición de rango de una variable aleatoria. Si su probabilidad puntual es 0. No, no pertenece. No pertenece. Acuérdense que el rango de x, ¿qué son? Son todos los números reales que tienen probabilidad puntual Positivo. positiva, o sea, distinta de 0. ¿Sí? O sea que el 3 no. El 3 no está en el rango de x. ¿Se entiende? ¿Se entiende la explicación de por qué el 3 no es un elemento del rango de x? La probabilidad de que x valga 3 es 0. ¿Por qué? Y Sí. bueno, porque que salga el 3 algo tiene probabilidad 0. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Fácil, mirando el rango. Y bueno, me fijo justamente en la primera componente, que es la que me dice x. ¿Cuáles son los únicos valores de x que van a tener una probabilidad positiva? Después discutimos cuánto. Pero ¿cuáles son los únicos valores de x que van a tener una probabilidad positiva? Miren las primeras componentes. Ah, listo, sí, ¿Entendió? ya lo entendí. Claro, 0, menos 1 y 0, 1. 1 y menos Entonces, 1. por eso, como 0 se repite dos veces, por eso es. O sea, el rango de x es 0, 1, menos 1. Obvio que el rango no hace falta que ni que lo pongan ordenado. A la hora de buscar la función de probabilidad, que es lo que les pide después, tienen que decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 1? Igual razonamiento. La única manera de que x sea igual a 1 es que, de las que tienen probabilidad positiva, es que x sí tome ¿qué punto? La única manera de que x sea 1 es que x sí sea 1, 0. Eso es la probabilidad puntual de 1, 0 y eso es un cuarto. ¿Sí? Por eso el 1 tiene probabilidad de un cuarto. Lo mismo con el menos 1. Y la probabilidad de que x sea 0, como es decir, son dos opciones. La probabilidad de que x sea 0 es o que x sea el 0 o 1. Digo, yo sé que sale, intuitivamente sale, pero para que vean que incluso se puede escribir con detalle. La probabilidad de que x sea igual a 0 es la probabilidad de que x sea el 0 o 1 o que x y sea igual a 0 menos 1, que son dos puntos de rango con probabilidad cada uno un medio. Como son excluyentes, esto se convierte en una suma y esto es un medio, perdón, un cuarto más un cuarto es igual a un medio. Así que la tabla de valores me da un medio, un cuarto menos un cuarto. Un medio, un cuarto, un cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Para ahí es exactamente igual el razonamiento. Pero básicamente es, miro las primeras componentes, tengo el rango de x. Miro las segundas componentes, tengo el rango de y. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Y fíjense que está el detallecito este, que creo que en la teórica lo charlé, de que si yo hago todo, el rango de x es 0, 1, menos 1, y el rango de y también. Si yo hago todas las posibles combinaciones de un elemento del rango de x con un elemento del rango de y, todos los posibles pares ordenados, lo que se llama el producto cartesiano, ahí, ¿cuántos elementos tengo? ¿Cuántas opciones tengo? Si hago todas las posibles combinaciones de uno de acá con uno de acá. Son 3 por 3, o sea que son 9, ¿no? ¿Quiénes son esos 9 puntos? Bueno, esos que están ahí, pero también el 0, 0, este de acá y este de acá. ¿Sí? Sin embargo, todos los que marqué con crucecitas no están en el rango del vector aleatorio. Son puntos con probabilidad 0. Todos esos tienen probabilidad 0. ¿Sí? Lo cual en particular me dice cosas como que la probabilidad, por ejemplo, puede elegir el 0, 0, puede elegir el menos 1, 1, el que quieran. Que la probabilidad puntual del menos 1, 1 y la probabilidad de que x valga menos 1 por la probabilidad de que y valga menos 1, ¿cómo son? Esto y este producto.
Hagan la cuenta si quieren. ¿Cuánto es la probabilidad puntual de menos 1 a 1? 0. 0, porque no está en el rango, listo, está 0. ¿Y esta? También 0. No. De hecho, no sé, pero lo importante es que no es 0. El detalle es que no es 0. ¿Por qué te puedo decir que no es 0? Estoy buscando la probabilidad puntual Sí, ya entendí. de Un x. cuarto. Claro, la probabilidad puntual de x es menos 1. No. Menos Así 1 un está en el cuarto. rango de x. Me dice esto. Si el menos 1 está en el rango de x, esto no es 0. Menos 1 está en el rango de y. Así que esto tampoco es 0. Así que el producto no es 0. ¿Cuánto da? No sé, creo que esto es un cuarto, creo que es un cuarto, así que debería dar 1 sobre 16, pero no importa el número. Sí, exacto, es 1 sobre 16. Pero la cuestión es que no da 0 y este sí da 0. Con lo cual, ya que esto me di diferente de esto. Bueno, acá puse 1 en vez de menos 1, pero es la misma cuenta con un 1. ¿Sí? Ya el hecho de que esto y esto me den diferentes, ¿qué me dice? Como conclusión que creo que contesta el ítem E. Que no son independientes. No son independientes. Ya con que en un punto falle esta propiedad, me dice que no son independientes. Porque estamos hablando de discretos, acá con la función de probabilidad está todo bien. No están todos esos detallecitos de la densidad. ¿Se entiende? Igual, profe, tengo una pregunta. En la consigna dice, tengo dos variables aleatorias discretas independientes. Sí. O sea, es mentira. ¿Dice eso? Sí. Sí, está malísimo el ejercicio, porque ya me tira la red de entrada. Sí, tenés toda la razón. Sí, está mal usado. Pero me lo voy a notar siempre, boludo. Porque cuando llegué a E dije, no entiendo nada, porque para mí no eran independientes, pero según la consigna, sí. Recuerdo si caballo blanco de San Martín era la pregunta. Claro. Y ejercicio 5, 12. Sí. De hecho, alguna vez me pasó y nunca lo busqué. Pero no son independientes de ninguna manera. De hecho, interesante el ejercicio es que no son independientes, pero si alguien hizo el punto... Alguien hizo el punto... El C de la covarianza, Sí, ¿cuánto da la covarianza? 0. Da 0. Sí, la covarianza da 0, sin embargo, no hay que las independencias. Este es un posible ejemplo de dos variables cuya covarianza es, es decir, son incorrelacionadas, pero que no son independientes. ¿Se entienden? Recuerden que la covarianza igual a 0 no me garantiza independencia. ¿Sí? Es una posible pregunta de examen, lo digo porque son cosas que se preguntan, y a veces dicen, la covarianza es 0, así que son independientes. A veces creo que lo dicen convencidos, bueno, mal. A veces creo que quisieron poner no son independientes, pero igual pusieron son independientes, y la verdad que si la pregunta era son o no son independientes, me contestan lo contrario, y porque se comieron una palabra, ¿qué quieren que les haga? Que invente una palabra, no lo voy a hacer, es mala suerte. Pero digo, presten atención a eso, pero tengan claro, covarianza igual a 0 no me garantiza independencia. ¿Sí? Covarianza distinta de 0, ¿qué me garantiza? Dependencia, exactamente. Covarianza igual a 0 me garantiza que no son independientes. Si no son independientes, sí estoy seguro de que... si no, la covarianza no es 0, sí estoy seguro que no son independientes, porque la independencia me garantiza, y esto está probado en el apunte, o no sé en el apunte o en clase, en el apunte seguro, y no sé si es la probabilidad que hice en clase, si X y Y son independientes, entonces tengo garantizado que la esperanza del producto es el producto de las esperanzas. ¿Sí? Y como esto menos esto es la covarianza, es decir, esto es equivalente a decir que la covarianza es 0. Porque paso este término para acá y me queda la covarianza. ¿Sí? O sea, X e Y son independientes, implica que la esperanza de X y es igual a la esperanza de X por la esperanza de Y, que es equivalente a decir que la covarianza es 0. Cualquiera de estas dos es lo mismo dicho por un término de un lado o del otro. Prácticamente lo hice lo mismo con otras palabras. Al revés, esto no es cierto. ¿Sí? Y este ejercicio es un ejemplo
de que esto no vale. ¿Sí? De que puede ser que la covarianza sea cero, es decir, que la esperanza de X por Y sea igual a la esperanza de X por la esperanza de Y, pero que las variables no sean independientes. ¿Qué significa esto? Que tengo dependencia de algún tipo diferente al que me mide la covarianza. Recuerden que la covarianza lo que mide es una correlación, ¿sí? Una codependencia de tipo lineal. Puede ser que las variables estén relacionadas entre sí de otras maneras. Esto tiene interés cuando después uno estudia el modelo lineal y estudia un poco más en detalle, digamos, cuestiones de modelización y cosas por el estilo. Puede ser que haya una relación entre las variables que no esté logrando recoger con la herramienta esta que es la covarianza, que mide una forma muy particular de interdependencia entre las variables. ¿Sí? De hecho, herramientas que suelen usar acá, que a veces muchos me preguntan, es, bueno, empezar a buscar covarianza, pero no entre x e y, sino entre x e y cuadrado, entre x cuadrado e y, entre x cuadrado y cuadrado, como entre momentos superiores de las variables. Y ahí a lo mejor uno puede encontrar otras formas de dependencia. ¿Sí? Pero acá, solo con la covarianza no puedo decir que las variables sean independientes si me da cero. Ahora, si no me da cero, esto falla y sí o sí tengo que decir que son dependientes. ¿Estamos de acuerdo? No se mezclen con eso, miren que es algo que suelo preguntar en los parciales porque es un ítem que se resuelve en un segundo. No se pierdan de poner bien una pavada semejante. ¿Sí? Se los aviso ahora para que no, capaz no lo tomen listo. ¿Eso lo probé en la teórica de casualidad? ¿Alguien se acuerda? Yo ya no sé. Sí, lo dio en las teóricas. Pero hice la demostración de esto, de que son independientes para esto. Ah, no. Está en el apunte. No, lo dio como una propiedad, creo. Está bien. Igual está en el apunte, si no lo demostré. Hay dos propiedades que están en el apunte. Una es esta y hay otra que me interesa más todavía, que la miren, pero para que se convenza que también en el apunte, que es esta propiedad. ¿Les suena esta propiedad? Sí, creo que esa sí la demostró. ¿Le demostré esa? Bueno. Primero espero que les suene, por varios motivos. Primero, la vamos a partir de ahora, a partir de la práctica 3, y a partir de la 4 ni hablar, las vamos a usar todo el tiempo. La prueba en clase, ¿ok? La vamos a usar todo el tiempo, y cuando digo todo el tiempo es cada cosa que escribamos la vamos a usar. Segundo, se supone que la saben desde estadística 1, esto de que la esperanza de la suma de las esperanzas la tiene todo el tiempo. Aclaración importante, porque después siempre la fija, no, a veces dice, bueno, la varianza de la suma es la suma de las varianzas porque las variables son independientes. Ok. La esperanza de la suma es la suma de las varianzas porque las variables son independientes. ¿Está bien esa aclaración? No. Es completamente innecesaria. Perfecto. Vale si son independientes, pero si no son independientes vale lo mismo. ¿Sí? Aunque sean dependientes, vale. Bien. Exacto, como dice Nicole. ¿Estamos? Ahora, igual me interesa que noten que para probar esa propiedad tan básica, tan general, que seguramente lo saben en ejercicio de estadística 1 un montón de veces, para poder probar esa propiedad, necesitaron llegar hasta acá. ¿Sí? Hasta la práctica 2 de estadística 2 de mi curso, porque en otros cursos no lo ven esto, lo charlan medio por encima. A mí me gusta darlo, porque fíjense que es el trasfondo necesario para ver, por ejemplo, una propiedad tan básica como el que la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Si no, lo tienen que tomar como algo dado. Pero para que tenga sentido hablar de cómo calcular la esperanza de una suma de variables aleatorias, tienen que llegar hasta acá. Tienen que llegar hasta hablar de distribución conjunta, esperanza de un vector aleatorio y cosas por el estilo. ¿Sí? Fíjense que no es una pavada, o sea, como una propiedad que la venimos dando recontra presentada, se prueba recién una vez que uno puede hablar del concepto de distribución conjunta. ¿Sí? Por eso me gusta entrar en este tema y que lo entiendan, porque si no es como que tienen todo medio flotando. Pero bueno, digo, es una propiedad tan básica, se prueba con esto. Esta otra es más fácil, de hecho, de probar. Prueben si quieren, de verlo como ejercicio, está en el apunte.
pero para esas sí necesito suponer independencia. ¿Por qué necesito suponer independencia? Porque necesito descomponer, ya sea en el caso discreto la función de probabilidad puntual o en el caso continuo la densidad, como el producto de las marginales, para poder después hacer la integral o la sumatoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda más con el 5? Si no, pasemos al 6, que me preguntaron. ¿Hay algo más con el 5? No. Bueno, acá Leandro me pidió hace un rato que veamos el 6. Nicolás también me había escrito hace un momento en el campus sobre el ejercicio 6. Charlémoslo un poco. Se ve medio intimidante cuando uno ve el enunciado, pero no es para tanto. Dice acá el ejercicio 6, tengo las variables aleatorias discretas x e y, me da el rango de cada una y me da la función de probabilidad conjunta. Esto tal vez debería aclararlo. El rango conjunto es el producto cartesiano de esas dos cosas, es decir, todas las combinaciones. Ya tenemos rango de x, 0 y 1, nada más, x solo toma dos valores. Rango de y es los naturales, es decir, a partir de 1. Y el rango conjunto, esto no lo aclara, pero debería, tal vez, después voy a revisar esta guía, es el producto cartesiano de esos dos. Es decir, dígame un elemento que esté en el rango de x. Un elemento del rango del vector. Ayuda. Le tienen que decir data, data. 1, 1. 1, 1. ¿Por qué? Porque el 1 está acá. Y el 1 está acá. Otro que no tenga los dos iguales. 0, 1. 0, 1. Está bien porque el 0 está acá y el 1 está acá. 1, 0 puede ser. No, No, ¿por qué? porque el 0 no está en el rango de i. Exactamente. El 1 sí está en el rango de x, o sea que este es ok, pero acá puedo poner 1, pero acá no puedo poner 0 porque el 0 no está en el rango de x. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí. ¿Cómo se sienten los corticoides a la mañana, les digo, chicos? Cuando si necesitan levantar... No, mentira, no. Es un mal consejo. De sugerirle drogas a la gente no es nunca una buena idea, menos grabarla. Pero se siente los corticoides cuando uno recién se levanta. De hecho, la médica me dijo tomar a la mañana porque la noche te va a costar dormirse. Bien, tenemos esto. Y me dice que la función de probabilidad puntual, obviamente, para los valores que tienen el rango del vector, eso es x sobre 2 a la i más 2 más 1 menos x sobre 2 por 3 a la i menos 1. La fórmula se ve bastante horrible, todas las fórmulas en esta guía son medio horribles porque hay que hacer las cosas para que todo cierre, ¿sí? Pero para que no se asusten, tratemos de entender un poco lo que me está diciendo. Fíjense que la x, si bien aparece ahí en la formulita, porque también tienen que aparecer las dos variables, en realidad me está diciendo algo que también podría ser como una función por partes. Porque x solo toma dos valores, dijimos, 0 y 1, según lo que dice ahí. Con lo cual, si x toma el valor, el valor 0, ¿qué me queda? Uno sobre 2 por 3 a la i menos 1. Me queda el segundo término y acá obviamente me queda 1 en vez de 1 menos x. O sea que en realidad
Y si x vale 1, se me va este y me queda 1 sobre esto. O sea, en realidad me está diciendo, si x vale 0 es tal cosa, si x vale 1 es otra cosa. Me lo está diciendo de una manera rebuscada, pero me está diciendo eso. ¿Lo ven? O sea, que no es tan difícil en realidad. ¿Estamos? Acá Nicolás en el campo me había preguntado algo que medio que le contesté y él lo pudo resolver, pero vos, Leandro, también me habías preguntado por este ejercicio. No sé si tenías dudas con alguno en particular o con todo. Nicolás ahí también me está pidiendo. Como solo se ve la suma del filo, pero nada más. Ok. Ahora después, igual ahora nosotros lo pasamos. ¿Alguien más tenía dudas con esto? A ver, yo no sé cómo hacer el D. Lo de sumar solo las pares. Ah, bueno, ahora lo vemos el D. Sí, o sea, las cosas que hacen en este ejercicio son probar que se trata de una función de probabilidad conjunta, que hay que hacer ahí, en el punto A. Bueno, hay que probar que si sumo los valores de la función de probabilidad, o sea, estos valores, si sumo estos valores para todos los xy del rango, y como el rango es el producto cartesiano, es básicamente sumar para todos los y desde 1 hasta infinito y para x desde 0 hasta 1, estas cosas, ¿sí? Que de hecho la suma en x es fácil de hacer, porque la suma en x es lo que dijimos antes. Hago suma en y desde 1 hasta infinito, y la suma en x es sumar esto para x igual a 0, ¿sí? Después estas cosas de la sumatoria, para los que siguen la carrera de actuario, cuando vean numérico les van a parecer una pavada estas sumas, pero bueno, sí que ahora son muy intimidantes. Pero básicamente esta no es una suma infinita, es una suma de cuántos términos. Esta, la que es en x. 2. 2. ¿Alguien está haciendo numérico de casualidad o no se puede todavía? Igual es un poco Si pronto. hiciste matemáticas, sí. ¿Esta matemática se puede? ¿Alguien la está haciendo de casualidad numérico? Yo la estoy haciendo. Ah, ok. ¿Y ya llegaron a la sumación? Estamos en eso. Ah, ok. O sea que te va a parecer mucho menos intimidante a vos. Bien. Porque después con las técnicas no aprenden numérico, estas cosas son pavadas. Pero bueno, en principio es como que te asustan un poquito porque apenas se ve un poquito este análisis uno. Ah, lo viste la semana. Ah, perfecto. Listo. O sea que te vino justo la clase. Bien. ¿Esta suma cuántos términos tiene? 2. 2. Un término cuando x vale 0, un término cuando x vale 1 y se acabó. ¿Sí? Entonces, esa suma básicamente es decir, esto con x igual a 0, que dijimos que es 1 sobre 2 por 3i a la menos 1, primer término, más, y el segundo término es cuando x vale 1, que esto se me va y me queda 1 sobre 2 a la i más 2. O sea que es esta la cuenta que hay que hacer. ¿Sí? Detallecito, para quienes quieran ponerse a hacerlo, es primero, que acá lo puedo pensar como 1/2 por 1 sobre 3 a la i menos 1, pero además el 3 a la i menos 1 lo puedo escribir como 3 a la i por 3 a la menos 1. Lo mismo puedo hacer con el 2 a la i más 2. El 2 a la i por 2 al cuadrado. Si eso lo reacomodo, el 3 a la menos 1 es un tercio que está abajo, que puedo usarlo como un 3 que multiplica. Así que esto es lo mismo que decir 3 medios por 1 sobre 3 a la i. Y esto es como decir 1/4 por 1 sobre 2 a la i. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Queda una duda?
finalmente está acá por usar propiedades de la sumatoria. La sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias, porque es suma, entonces la suma la pongo como quiera. Este 3 medios, este 1/4 los puedo sacar afuera de las respectivas sumatorias. Y finalmente les va a quedar la sumatoria de esto y la sumatoria de esto. ¿Sí? Como, por ejemplo, esto lo charlé ahí en el campus, pero para que quede claro, como, por ejemplo, cuando me quede la suma desde igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 3 a la i. O sea, 1/3 más 1/9 más 1/27. Exacto. Es una serie geométrica, ¿sí? La suma de a la algo, donde la es 1/3, porque decir 1/3, decir 1 sobre 3 a la i, es lo mismo que decir 1/3 a la i. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 1 a la i es 1. Tan simple como eso. ¿Sí? O sea que es 1 a la i sobre 3 a la i. 1 a la i es 1, así que está bien, queda eso. Y esta fórmula yo la di. Recuerden, estas las que más van a usar, se las recuerdo, son la suma desde x igual 0 infinito de a la x es 1 sobre 1 menos a, y es solamente, esto siempre que el módulo de a sea menor a 1, que es cuando converge la serie. ¿Sí? Bueno, borro esto, después lo vuelvo a copiar. Y la otra es la suma desde x igual 1 hasta infinito de a la x. Si en vez de empezar en 0, este infinito, empieza en 1 y va hasta infinito, da a sobre 1 menos a. También lo mismo, con módulo de a menor a 1. ¿Sí? De todas maneras, yo les doy las dos porque las dos se usan mucho. Y son esas, además, se las digo que son las dos que yo me sé de memoria. Ahora, ¿qué pasa si empieza en 3? Que yo quiero la suma de a igual 3 hasta infinito. ¿Me tengo que poner otra fórmula? Esto por ahí, quienes hicieron numérico ya vieron el truco cuál es. X igual a 3. Bueno, si yo sumara desde 1, me daría a sobre 1 menos a, por ejemplo. Podría haber empezado de la otra también, pero empiezo de esta, es más fácil. Pero acá tengo, ¿qué pasa? Ahí veo con Andrés. Tenés que estar claro. Acá me están sobrando cosas. ¿Sí? Esto es mentira que esto es igual a esto, porque esto acá es esta suma, pero incluye a la 1 más a la 2. Es decir, de este lado que tengo. De este lado tengo a al cubo, más a la cuarta, más a la quinta, etc. De este lado tengo a sobre 1 menos a, que es esa suma, pero empezando en a a la 1. Es a más a al cuadrado, más a al cubo, más a la cuarta. Entonces tengo que hacer y tengo que sacarle estos dos que le sobran. O sea que si yo a esto le resto a y le resto al cuadrado, ahora sí tengo lo mismo de los dos lados. ¿Se entiende? Exactamente. O sea, esta suma es igual a esto. ¿Esto puedo armar un denominador común y escribirlo mejor? Sí, si tienen ganas, sí, pero no hace falta. Si es para hacer una cuenta, no hace falta. Una vez que uno tiene una de estas sumas, si viene una que va también hasta infinito, pero empieza en otro valor más adelante o más atrás, es cuestión de agregar o sacar lo que corresponda para que coincida. Es un truco re común y es usual, porque si no se debería aprender un millón de fórmulas. Que no me acuerdo. De hecho, hay una clase en la que alguien me dejó un comentario, un alumno del colegio pasado me dejó un comentario, de hecho. Pero a lo mejor fue una estadística actuarial, porque estaba mal en una fórmula. Pero sí, las tenemos que haber hablado, o cuando vimos la distribución exponencial y la propiedad de falta de memoria, o cuando vimos las funciones generadoras de momentos de la FGP de la geométrica. Tiene que haber sido alguna de esas clases.
O en alguna de esas tiene que estar. Igual están en la hoja de fórmulas también. ¿Sí? De las clase 8, perfecto, gracias, clase 8. De todas maneras, están en la hoja de fórmulas también y es de las fórmulas de sumatorias de las más usadas. La que va a aparecer una y otra vez, digamos. Esta y un poco la de el desarrollo de Taylor de la X son las dos que más se usan. De todas maneras, háganse amigos de las fórmulas con sumas y ni hablar si están en la carrera de actuario, más todavía, porque sí, van a empezar a aparecer y se tienen que acostumbrar a manejarlas como algo cotidiano. Y si no están en la carrera de actuario, también. O sea que acá son como las que más vamos a usar, pero bueno, son importantes. Estamos ahí. Eso después terminen, prueben de siguiendo este video. O sea, esto entonces, ¿qué va a hacer? Voy a decir. Esto va a ser como esa fórmula, la de abajo, digamos, porque este es de 1 hasta infinito, y el A sería el 1/3. O sea que va a ser A sobre 1 menos A, donde el A es 1/3 es un módulo menor a 1, o sea que está bien, converge la suma, va a ser 1/3 sobre 1 menos 1/3. Lo de abajo es 2/3, 1/3 por 2/3, 1/3 dividido 2/3, 1/3 por 3/2, es 1 medio. ¿Qué es 1? Sí, no, 1 medio. Es la suma de estos 2 medios, o sea que es 3/2 por 1 medio más 1/4 por lo que da esta, que queda 1. Así que de ahí sale y termina dando 1, que es lo que tiene que dar. ¿Ok? Para todo nuestro ejercicio, de vuelta, hay que seguir las fórmulas. No sé si tienen duda con algo en particular, ahora vamos a leer que me habían consultado por ahí. No, para el D que me habían consultado. Pero para todo el resto del ejercicio hay que seguir un poco las fórmulas y las definiciones y después rebuscársela, tener un poco de creatividad, digamos, no creatividad, no con la palabra, porque puede ser cualquier cosa. Digamos, rebuscársela con el tema de cómo usar estas fórmulas de sumatorias y eso. Díganme si les interesa algún otro, si no voy al deck, al ítem D que me había preguntado acá Andrés. Según alguno de los anteriores me dicen. El ítem D es un ejercicio que simplemente me pide la probabilidad de algo. ¿Sí? Un ejercicio clásico que, bueno, obviamente después se complica por ahí un poco a la hora de las cuentas. Voy a dejar esto por las dudas. Voy a volver a copiar los puntos de probabilidad. Vamos a poner menos X. El ejercicio D me pide la probabilidad de que pase que X sea igual a 0 y que Y pertenezca a este conjunto, así que sea uno de estos valores. 2, 4, 6. O sea, dicho más fácil, ¿cuál es la probabilidad de que X sea 0 y al mismo tiempo Y sea un número par de los infinitos números naturales que puede tomar? ¿Se entiende? ¿Lo ven? Alguien podría decir, bueno, los números pares son la mitad de los números impares, de los números naturales, y de ahí sacar alguna conclusión un poco apresurada. Pero ojo, acá no estamos hablando de una distribución uniforme. ¿Sí? Cada número acá tiene su propia probabilidad, cada valor de Y posible tiene su propia probabilidad, y podría ser que los impares tengan más probabilidad que los pares. De hecho, no hice la cuenta, pero calculo que sí. O sea, cada uno tiene su propia probabilidad. ¿Ok? O sea que no necesariamente tengo nada de eso. ¿A alguien se le ocurre o alguien pudo hacer esto? Porque hay que leerlo de alguna manera linda esto. O sea, eso, obviamente, por definición, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sumar qué cosa.
sea, esto es como decir que X y cae en un cierto conjunto B, y en ese conjunto B, ¿qué cosas tengo? ¿Qué elementos hay? Dígame elementos de ese conjunto B. Pueden ser todos los vectores que sean 0 y un número par. Exacto. O sea, podría ser 0,2, 0,4, 0,6, 0, un número par. Ahora le escribimos más lindo, pero en principio se entiende que lo que estoy buscando es la probabilidad de que X sea alguno de estos infinitos vectores. ¿Lo ven? Ahí estamos. Con lo cual, volviendo a lo que hice antes en el otro ejercicio, en el que vimos, sí, el 5 era, ¿no? El de recién, o el 4, no me acuerdo. Sería la suma de las probabilidades puntuales de todos los puntos del rango que están en B, que serían estos. ¿Sí? La suma de todas las probabilidades puntuales de 0,2, 0,4, 0,6. O sea que hay que calcular la probabilidad puntual de 0,2, la de 0,4, la de 0,6, la de 0,8. Obviamente son infinitos y sumamos. O sea que también voy a tener una suma infinita. ¿Estamos de acuerdo? Hay una forma más fácil de representar este conjunto. Son todos los XY, pongámosle, de R2, tales que XY es igual a... Vamos, me ahorro la intro porque no me entra, ¿sí? Pero básicamente son los XY de R2, tales que XY es 0. ¿Y cómo represento a los pares? De una manera fácil. 2n. 2n, pongámosle, por ejemplo. 2n, 2k, 2h, la letra que tengan ganas. 2n con n natural, ¿no? O sea que esa n sí la puedo hacer que vaya de 1 a infinito. El problema es cuando escribo la sumatoria, si no medio que no sé cómo manejar cuando la variable son los valores infinitos. Bueno, ahí meto ese 2n. Si fuera en par, pondría 2n más 1 o 2n menos 1, según el caso. Entonces serían los 0, 2n. O sea, básicamente tengo que calcular la probabilidad de estos puntos para todos los valores de n naturales, es decir, para n desde 1 hasta infinito. Fíjense que lo que yo quiero acá es la suma de dn igual a 1 hasta infinito de la probabilidad puntual del 0, 2n. Hasta ahí me siguen, a partir de ahora reemplazar y cuenta. ¿Sí? Pero hasta ahí, ¿me siguen con el planteo? O sea, me interesa que entiendan qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, qué propiedad estamos usando. Después de eso es hacer una cuenta. ¿Alguna duda? Buenísimo. ¿Alguien más? Acá dejamos. Interesa que, digo, ustedes en esta carrera que tienen, según la carrera de las dos, de las carreras en las que están, tienen o mucha matemática o muchísima matemática. No, acá no hay nadie que estudie contador público ni nada por el estilo. Tienen o mucha o muchísima matemática. Me interesa que la materia más de aprender los contenidos, que son fundamentales para las dos carreras, o para las tres, según como lo vean, que les sirva también para adquirir un desarrollo matemático. ¿Sí? Y está bueno cuando uno hace este tipo de ejercicios que entienda cuando, y veo que muchos lo entienden porque me lo aclaran, cuando la dificultad es no entiendo lo que está pasando, no entiendo el planteo, no entiendo de qué se trata, y cuando el problema es no me sale la cuenta. ¿Sí? Porque es lo que le pasa a un matemático también. O sea, yo sé plantear problemas y después a veces la cuenta sale y a veces no sale. ¿Sí? Entonces me interesa que también cuando hacen estos ejercicios medio rebuscados que encuentren el punto donde decir, bueno, ya está planteado, ahora es cuestión de hacer la cuenta, que es el momento para cortar, ir un minuto al baño, hacerse un café, a destapar una cerveza si la hora lo amerita, o y les gusta la cerveza, o lo que sea, y dice, bueno, y ahora me pongo tranquilo a hacer la cuenta. ¿Sí? Pero como dividir esos problemas a veces es útil y también ayuda a ordenar las ideas. Pues si hasta acá estamos, ahora hagamos la cuenta. Yo tengo que hacer, porque hemos movido de acá y por detrás. Ahora, ¿sí? Después vuelvo a pensar, pero tengo que hacer esta cuenta. Bueno, tengo que hacer la suma desde n igual a 1 hasta infinito de esta cosa, que cuando reemplazo, donde dice x tengo que poner 0, o sea que todo esto se me va. Acá me quedo en 1. Sobre 2 por
3 a la... ¿Y qué pongo en I? 2n. 2n, exactamente. Así que es 2n menos 1, porque es I menos 1. ¿Sí? O sea que el reemplazo me da esto. Y ahora tengo que hacer esa cuenta. Y ahora el problema es un problema, si se quiere, del tipo de un ejercicio bastante simple de lo que verían en cálculo numérico. En análisis numérico, perdón. Cálculo numérico se llama la misma materia en exactas. O sea, ahora tengo que hacer esa cuenta. ¿Vamos? Detallecitos, algunas cosas son similares a antes. El 1/2 lo puedo sacar afuera. ¿Sí? Pero además el 3 a la 2n lo puedo poner como 3 a la 2n por 3 a la menos 1. Entonces ese 3 a la menos 1, que es como un tercio dividiendo, es como un 3 multiplicando. Que también lo puedo poner afuera. O sea que es 3 medios por la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 3 a la 2n. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda de cuenta? ¿Alguien? ¿No? Bien. Bueno, y ahora tengo una muy simple suma, pero con un pequeño detalle para resolver. Si dijera 1 sobre 3 a la n, creo que ya todos saben cómo se hace. Lo pienso como un tercio a la n. Pero no dice eso. ¿Se les ocurre cómo reescribir eso de una manera en que pueda usar lo que ya sabemos? Sin tener que buscar una fórmula nueva. ¿Se puede poner 3 a la menos 2n? ¿Cómo? 3 a la menos. Menos 2n. Puede, ¿y en qué te sirve eso? ¿Tenés una No, fórmula no sé. para algo a la menos 2n? No, pero fue lo que se me vino a la cabeza. Ahí alguien tiró otra idea que es interesante y ahí lo charlamos. Pero sí, está bien y prueben. Después, obviamente, cuando prueban, tienen que chequear a ver si les sirve o no les sirve. Pero está bueno que si te vengan cosas a la cabeza, pruébenlo y escriban. A veces uno tiene ideas y las piensa en el aire. Me pasa a mí, que a veces no tengo un papel a mano. Y como que te quedás dando vueltas así, hasta que pasó un mosquito y tenés miedo de que sea del dengue. Y entonces te perdiste y listo, te olvidaste de todo y no volviste más. Nada, escriban, prueben. Y si no sale, bueno, después no sé cómo es. Lo borro y pruebo con otra cosa. Lo que dice ahí Andrés, ¿no? Sí. Es un noveno. ¿Qué está usando? Que decir a la 2n, o sea, a la 2 por n, lo puedo poner tranquilamente como 1 sobre 3. Podría ponerlo así, a la n a la 2. No me sirve de mucho, pero estamos de acuerdo en que eso se puede. Potencia de potencia, se multiplican los exponentes, o sea que es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? También lo podría, ¿sí? Bien. También lo podría poner al revés, obviamente, porque ¿por qué poner primero el n y después el 2 y no al revés? ¿Se puede? Sí. 1 sobre 3 a la 2 a la n. También es posible. Y esa sí me sirve, porque esto es lo mismo que decir 1 sobre 9 a la n. Y ahí ya se parece a las series geométricas que teníamos. ¿Lo ven? Si yo uso eso, tengo 3 medios por la suma desde n igual 1 hasta infinito de 1 noveno a la n, 1 sobre 9 a la n, que también lo puedo pensar directamente como un noveno, porque el 1 a la n es 1, a la n. ¿Hasta están? ¿Me siguen con eso? Sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Y ya uso la fórmula. Como la fórmula es la que suma desde 1, vamos a usar la de a sobre 1 menos a. Chequeamos. Un noveno, módulo menor a 1, perfecto, converge. Si eso no fuera módulo menor a 1, la sumaría infinito, bueno, desastre porque es una probabilidad. ¿Sí? 3 medios por a sobre 1 menos a. Es esta fórmula. A es un noveno, así que es un noveno sobre 1 menos un noveno. Un noveno sobre 8 novenos es un noveno por 9 octavos, es un octavo. Así que 3 medios por 1 octavo es 3 sobre 16.
hago eso, listo. Oh, no digo cualquier cosa. 6. Sí, 3/16. Perfecto. ¿Se entendió? Bien. ¿Alguna otra duda con este ejercicio? Yo tengo una duda con el B. Sí. Perdón, ya sé que pasamos de la A al D, pero bueno, estaba buscando el ejercicio. De la probabilidad marginal. Sí, que hay que mostrar que es una Bernoulli de un cuarto. Sí. Bueno, yo lo hice, o sea, es la sumatoria, tengo que hacer la sumatoria de I hasta infinito, Sí, de una de X. todo eso. Sí. Bueno, y me dio X sobre 4. O sea, mi pregunta es, ¿para qué es una Bernoulli? Tendría que darme P a la X por Q a la 1 menos Bien. X. Me imagino. Pero no me quedó. La probabilidad marginal es X. Sobre 4. Sobre 4. No, si quieres. Sí, más 1 menos X. Más 3 cuartos. Por 3 cuartos. Sí. Bien, O perfecto. sea, 3 cuartos por eso. Pero no tendría que ser exponencial. El tema es justamente, y acá está bueno tener como bien en claro qué es lo que uno quiere, que es otra si quieres, otra lección matemática sobre saber a qué quiero llegar. Vos como que tenías claro lo que querías llegar, pero lo que no tenés por ahí tan en claro es que no es la única manera de decir lo que vos querés decir. Porque uno dice Bernoulli, por ahí pensaste en la formulita, bien igual, porque no sé cuántos pensarían en la formulita, pero esa es una posible fórmula. Porque en el fondo, ¿cuál es la esencia de la Bernoulli? Es una aleatoria discreta y qué características tiene, que no me pueden decir. ¿El rango cómo es? El rango de una Bernoulli. Tiene muchos elementos, pocos, cuántos. Tiene 2, 0 y 1, ¿o no? Tiene dos elementos, exacto. ¿Sí? Tiene dos elementos que son el 0 y el 1. Esa es la esencia de una Bernoulli. Obviamente, uno tiene una probabilidad y el otro tiene la probabilidad que se complementó. O sea, que no hay como demasiada vuelta en una Bernoulli. De hecho, por eso con un parámetro estamos. Tipo, le pongo un valor al 1, la probabilidad de 1, la probabilidad de 0 es 1 menos eso, y ya está. Esa es la esencia de la Bernoulli. Que uno puede escribir eso como P a la X por 1 menos P a la 1 menos X. Sí, se puede. Es cierto que cuando X valga 0, esto va a valer 1 menos P, y cuando X valga 1, esto va a valer P, pero fíjate que estás haciendo toda una fórmula para meterle dos posibles valores de X, porque yo el 5 no lo puedo meter acá. El 1 medio tampoco. ¿Sí? El 5 en 1 medio la probabilidad es 0. O sea que es una forma muy rebuscada de decir esto. No digo que no sea útil, es una fórmula que es útil cuando veamos después el método de máxima verosimilitud, nos va a servir esto, cuando hagamos estimación puntual nos va a servir, pero es una fórmula, esa fórmula es una de las tantas maneras rebuscadas de decir esto, que la probabilidad puntual viene dada por esta tabla. ¿Sí? Es una forma, no es la única. Vos pensás que si yo doy la ecuación de una recta que pase por los puntos 0, 1 menos p y 1p, o sea, por acá y por acá, es decir, una recta con ordenada del origen en 1 menos p y pendiente la que sea, para que esto dé, también funciona. Podría dar una cuadrática, podría dar una fórmula que meta, no sé, un seno dando vueltas, podría inventar fórmulas de lo más ridículas que cumplan que cuando x vale 0 da 1 menos p, cuando x vale 1 vale p. Es decir, esta no es la única manera posible de estar con una fórmula, la Bernoulli. ¿Se entiende? Lo esencial de la Bernoulli es esto. Toma dos valores, uno con probabilidad P, 0 con probabilidad 1 menos P. Si tu fórmula cumple con eso, ya está. Entonces veamos, ¿qué pasa cuando X vale 0? Acá.
Me da 3/4, 3/4. ¿Y qué pasa cuando X vale 1? 1/4. 5. Es una Bernoulli con P igual. Ok. O sea, era darme cuenta de que. Darme cuenta de que era 0 y 1 nada más. Claro que, o sea, por empezar, claro, mirando que, ya lo decía al principio, que el rango es 0. En realidad, casi que el enunciado te dice que es Bernoulli, porque te dice el rango de X es 0 y 1. Eso, por definición, es una variable de Bernoulli. A lo sumo lo que te falta es el detalle de que P es un cuarto, sí, que es la probabilidad de 1. ¿Entendés? Pero digo, tengan presente las fórmulas, son útiles, las vamos a usar, pero no se dejen marear por la fórmula, porque en el fondo, ¿qué es la esencia de una variable de Bernoulli? Esto, la tablita esta. Después si lo escribo así, si me invento una fórmula rarísima, si escribo, tipo, cuando X es 1 tal cosa, cuando X es 0 tal otra, es una cuestión de cómo lo escribo y cómo me resulta útil para hacer ciertas cuentas, nada más. ¿Se entiende? Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra duda de todo esto? No me voy a meter ahora con el 7 y el 8, porque ya no tenemos tiempo. Si queda algo de tiempo, por ahí lo comento algo en la clase que viene. Si no, no importa, si no lo veremos después cuando llegue el momento de ver un máximo de la similitud. Pero sí me interesa que se enfoquen del 1 al 6, básicamente. ¿Hay alguna otra duda? Si no, repasen y de última la próxima pregunta. Ya van a tener igual para ver las cosas de la práctica 3. Una duda de la densidad parcial. Entiendo qué límites de interacción existen en cada caso. Pregúntame tranquilo, Leandro. O sea, depende de qué quieras hacer con esa densidad y depende después en la práctica, va a depender del soporte que tengas. Pero, ¿hay algún ejemplo en particular que te genere dudas? Como para, por ejemplo, si vos querés analizar si algo es una densidad marginal, vos decís que cuando pasás de la conjunta a la marginal, Había uno que viste en clase que era XY continua con densidad uniforme en T. puede ser uniforme en En T, ¿qué quiero? ¿Triángulo? sí. Sí, era el triángulo ¿no? Uno. ¿Es el triángulo? Al revés, ¿El de arriba? sí, O sea, con el vértice en el 1, 1. claro. Perfecto. Ok. O sea, este era el soporte. Bien. Bueno, continua, condición uniforme de ese triángulo. Bien. El área del triángulo es un medio, porque es base 1, altura 1, 1 por 1 dividido 2. Como tiene que integrar 1, la densidad sobre el triángulo va a ser 1 sobre un medio, que es 2. O sea que la densidad es 2 en el triángulo y 0 afuera del triángulo. De esa manera, imagínese esto, o sea, el gráfico va a ser así. Acá va a tener a la altura 2 de z, voy a tener el mismo dibujito. O sea, la densidad es esto acá arriba y fuera de ahí es el piso. Sí, no me quedó muy lindo, pero es eso.
Igual en el ejemplo de la clase habías pintado la parte de abajo. Ah, ¿pintado la parte de abajo? O sea, Ah, ok, listo. Perfecto. claro, pero al revés, la recta al revés y la parte de abajo. Ah, la recta que era así. Decís, esto. Claro, Y era el 0, 1, sí. 1, 1, 0, 0, 0. 1, 1, perdón. O sea, este acá. Sí, Ok. Bien. Entonces, igual también tiene área medio, todo eso es igual. Y vos decís cuando pasás a la marginal, ¿qué límite usar? claro, ponerle para. Cuando haces la integral en i, usás 0x. Marginal en X, entonces integro en Y. Pero la marginal, la conjunta, le integro en Y. En principio, ¿de dónde a dónde le integro? De menos infinito a más infinito. Y por eso digo, primero hay que tener claro qué van los límites de integración por definición. Y después vemos cómo juega eso con el soporte. ¿Sí? Pero en principio, quiero buscar la marginal, que integro en la otra de menos infinito a más infinito, para todos los valores. ¿Ahí estamos? Sí, Ahora el tema es cuando yo hago esa integral, ¿qué es lo que realmente me importa? Lo que me importa es lo del soporte. Y acá es donde tengo varios casos. ¿Qué quiere decir que yo voy a integrar en i desde menos infinito a más infinito? Que yo para cada valor de i que fije, no importa si es negativo, positivo, mayor a 1, menor a 1, yo fijo un valor de i, por ejemplo este, que es yo, menos 0,8, y sobre toda esa recta que tiene i igual a... No, perdón, estoy diciendo pavada. Voy a integrar en i, la i se mueve. Lo que está fijo es la x. Yo fijo un valor de x, trastornos neurológicos asociados al COVID, recuerden. Menos 0,6. Yo fijo un valor de x, por ejemplo, menos 0,6, y para ese valor de x me muevo en todos los posibles grados de y. Me muevo en una recta vertical en este caso. Si fuera al revés, me movería en una recta horizontal. Entonces, yo voy a integrar para todos estos valores. Y ahora es donde tengo que ver cómo juega eso con el soporte. En todos estos puntos, ¿cuánto vale la densidad conjunta? 0. 0. Sí, o sea que ahí, acá yo pondría 0, integraría menos infinito, más infinito el 0 y la cuenta obvio que me da 0. Lo mismo pasa si mi x fuera como Mayor a 1. mayor a 1. ¿Vamos? O sea que para x menor a 0 o mayor a 1, la cuenta da 0. Eso ya lo puedo decir. O sea, eso va a formar parte del si no. Si no es 0. ¿Qué es ese si no? Bueno, menores a 0, mayores a 1. Lo que me falta ver es qué pasa para x entre 0 y 1. Que es el caso interesante. ¿Sí? Para x entre 0 y 1, vamos a darle de vuelta al gráfico. Que vea bien. Para x entre 0 y 1, el soporte es este. Elijo un x cualquiera entre 0 y 1, puede ser. De acá. ¿Sí? No importa. Pongámosle un número, pongámosle 0,9. ¿Sí? Ahora la i, que es cuando se mueve menos infinito más infinito, se va a mover sobre esa recta. ¿Sí? Y esa recta tiene partes donde la densidad conjunta vale 0, que son de acá para abajo y de acá para arriba, y partes donde la densidad conjunta no vale 0, que es lo que está acá en la intersección con el soporte. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que vale 0 no me va a sumar nada, lo que no vale 0 es lo que sí me va a sumar, o sea que a mí lo que me interesa sumar es para estos valores de i. Y cuando digo para estos valores de i, quiero decir, ¿desde cuándo? Abajo. ¿Qué valor de i? 0. Es de 0. Hasta, y claro, y el hasta del detalle es este. Por ahí es más o menos pusieron la respuesta. En este caso particular, donde la x vale 0,9, lo que yo tengo que ver es cuál es este valor de acá. Como esta recta, no lo dice explícitamente, pero si pasa por el 0, 0 y por el 1, 1, es la recta x igual a y, que es la recta de 45 grados, el valor de y acá también es 0,9. ¿Se entiende? O sea, si yo quisiera la densidad del 0,9, la densidad marginal de 0,9, tendría que integrar desde 0 hasta 0,9. ¿Se entiende?
Pero en Sí. general, X va a ser cualquier número entre 0 y 1. Entonces lo que voy a integrar, si esto es X, acá el Y también vale X. ¿Se entiende? Y cuando haces perdón, Sí. cuando haces la densidad marginal de y, que tenés que integrar respecto de x, Ujú. usás entre y 1. ¿No sería entre 0 y 1 también? No. Para que sea el mismo tipo Ahora, de... ahora miramos. O sea que sí que es entre Y 1. Pero acá se entiende que este caso sería entre 0 y X. Sí, se entiende. O sea, insisto, primero hay que tener claro cómo es de base. De base es de menos infinito a más infinito. Ahora, en cada caso el soporte va a diferir. En este caso, cómo interactúa, me tendría que dar la integral desde 0 hasta X. Igual es más una pregunta de integrales que otra cosa, pero está bueno porque no es algo fácil de ver. Ahora, si yo quiero la densidad de I, vamos a hacerlo de vuelta el gráfico para que se entienda. Integras para la otra variable te choca. Claro, exactamente. Yo ahora quiero la integral de menos infinito más infinito de la densidad conjunta, pero respecto a X. Para integrar en I. De vuelta, obvio que sí. Es esta parte de acá. Exactamente. Y llegas hasta el 1. Obvio que si yo integro para un I negativo, sí, si el I, ahora yo a veces fijo un valor de I y me muevo por horizontal, digamos, de menos infinito más infinito. Obvio que si estoy en un valor negativo de I o en un valor mayor a 1 de I, da 0 como antes. Ahora, si yo voy a tomar cualquier I que esté entre 0 y 1, como este, la única parte que me interesa es esta de acá. ¿Sí? ¿Y a qué valores de X corresponde eso? Bueno, el más grande, ¿a cuánto corresponde? Y el que está fijo, de hecho, en este caso. Lo dice ahí Nicole. El más grande de estos valores es el 1. Y ese está fijo, ese va a ser siempre 1. Por eso integro hasta el 1. ¿Ahí lo ves? Sí. Y el que varía es este según donde esté. Si estoy en 0,8, el X correspondiente va a ser 0,8. Si estoy en 0,5, el X correspondiente va a ser 0,5. O sea que el Y que yo fije es el valor que va a tomar X. X cuánto va a valer Y. A veces cuando es X igual a Y es difícil de ver, pero recuerden que en general en estos ejercicios, cuando uno proyectaba, por ejemplo, como región tipo 1, tipo 2, uno muchas veces tenía Y igual 2X más 3. Entonces, si yo estaba integrando en Y primero, lo que ponía como límite, ya sea arriba como abajo, era el 2X más 3. Pero si yo estaba integrando primero en X, tenía que reescribirme esta recta en función de Y. Y entonces como límite ponía Y menos 3 sobre 2. Acá como que al no tener que hacer ningún despeje como que uno se pierde, pero recuerden que X igual a Y es lo mismo que decir Y igual a X. O sea, puedo pensar como que Y está escrito como función de X o como que X está escrito como función de Y. Acá, en este caso, yo tendría que poner, como me queda en función de Y, el punto más bajo es este, que es el valor de Y, y el punto más alto es este, que es el 1. ¿Se entiende? Tiene que ver con que, bueno, con que esto de este lado, si yo hubiese pintado de este lado, si mi triángulo fuera el de acá, sería al revés acá y al revés allá. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Buenísimo. Bueno, ¿hay alguna duda urgente más? Porque estamos en tiempo cumplido y tengo que quitar clase de numérico. ¿Hay algo importante? Si no, obvio que me pueden preguntar la próxima. Pero recuerden que en principio nos vemos el miércoles 5 de mayo. Mayo. Tienen que haber visto, si vienen, no sé cómo viene el próximo, pero bueno, traten de aprovechar el fin de semana para ponerse al día, las teóricas 13 y 14. ¿Sí? Las teóricas 13 y 14, que son sobre convergencia en distribución. Esperen un minuto. Sí, convergencia de distribución, teorema central del límite, las distribuciones básicas del muestreo, que son la chi cuadrado, la t de Stewart, el f de negro, esas cosas. Son un montón de cositas, nada muy difícil, pero son varias cosas. O sea que
traten de mirarlas con tiempo, serían las dos clases que corresponden a los temas de la práctica 3. ¿Sí? Después ya quedarían solamente los primeros dos temas de la práctica, o sea, las primeras dos clases de la práctica 4, que sería lo que traería el parcial. Así que bueno, traten de ponerse al día y nos veríamos el miércoles. No sé si hay algo más que quieran contar. Si no, nos vemos el miércoles. Después igual les subo la clase. Perfecto, No, muchas gracias. Bueno, que anden bien. Chao. Nos vemos el Chao, miércoles. gracias. Chao, gracias. De nada, que tengan un buen fin de, practiquen, cualquier cosa me escriben en el campus. Nos vemos. Hasta la próxima.